Muy bien, estamos de vuelta a un bloque más de este espacio informativo aquí por las pantallas de 5 Días Televisión. 5 Días Agro, trayéndoles toda la novedad, actualidad, conversamos con los protagonistas y referentes. Vamos siempre a la fuente tratando de conocer cómo está avanzando cada sector que conforma el ámbito agropecuario en general del país. Y uno de estos sectores que ha tenido un avance importantísimo, que va a arrancar el 2023 con el pie derecho realmente, es el sector porcino, que ha logrado conquistar Taiwán luego de muchas negociaciones, conversaciones, digo bien, y han ingresado con una interesante cuota. Y queremos conocer un poco cómo están las expectativas, cómo se están preparando para esto. Y ya lo tenemos vía Zoom. Le agradecemos por su valioso tiempo. Nos acompaña el representante, el presidente de la Asociación de Criadores de Cerdos del Paraguay, el doctor Hugo Schafrat, con nosotros en esta tarde. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes y gracias por su tiempo. Buenas tardes, David. Muchas gracias por la oportunidad de estar en tu programa y gracias por siempre estar valorando nuestro sector y dándonos oportunidad de mostrar al país un poco de nuestro trabajo. Es importante lo que han logrado, doctor, porque esto también abre el camino para muchos otros segmentos, empresas que quieran empezar a incursionar en ese relacionamiento con Taiwán y que finalmente se dio. Tengo entendido que usted estuvo muy de cerca en todo este proceso y quiero saber cómo están las expectativas actualmente. Sí, realmente la apertura del mercado taiwanés es una expectativa muy grande que tenemos para el sector, por ser un país que tiene una trayectoria importante en lo que es importación de carne de cerdo, un país que es un grande consumidor y un país que tiene un histórico de pagar bien por la carne. Son muy exigentes y también esto puede ser una puerta de entrada además a más países de Asia que en el momento que Taiwán nos da el visto bueno, facilitaría un poco, creemos que facilitaría el ingreso en otros países o hasta mesmo a través de Taiwán se podría entrar en otros países. Entonces, realmente es un logro muy importante, después de mucho tiempo, muy sudado, David, para lograr esta apertura de mercado. Y entonces hay una perspectiva muy buena para este mercado en este año. Entonces, en este momento solo tenemos una de las industrias del país habilitadas a exportar, que es UPISA, es el único frigorífico que está habilitado para exportación de la carne de cerdo. Eh, Estamos con algunos proyectos más, hay proyectos nuevos de industrias que sí ya dicen que en el momento de arrancar ya arrancarían con todas las especificaciones técnicas y sanitarias para poder en una segunda etapa ser habilitados para exportar, pero hoy solamente tenemos o PISA con esta habilitación. Qué bueno eso, doctor. Ahora estaría arrancando oficialmente esta etapa de exportación, sería en el primer semestre y con una cuota de un promedio de cuántas toneladas estaríamos enviando. David, nosotros no tenemos cupo. El acuerdo que tenemos con Taiwán es de que no hay cupo, no hay un límite de envíos. Taiwán importa como 80 a 100 mil toneladas por año, nosotros podemos enviar hoy máximo 10 mil toneladas. Pensando en exportar prácticamente en forma exclusiva a ellos, podríamos lograr a 10 mil toneladas. Entonces, no hay un cupo para nosotros. Y la buena noticia, David, es que yo me equivoqué un poco en mis expectativas cuando hablé sobre el tema al inicio de diciembre, que posiblemente dentro de mes de febrero recién tendríamos las primeras exportaciones, pero me equivoqué grande, en mes de enero ya salen embarques a Taiwán. Entonces ya hay negocios cerrados, ya o PISA ya está en producción del pedido que tiene Taiwán. Entonces, dentro del mes de enero, uh,
parte el primer embarque hacia Taiwán. Entonces, la noticia es excelente. Qué bueno, realmente positivo. Tenemos que compartir esto con toda la teleaudiencia porque no es un paso importante solamente para el sector porcino, es para la marca país también que está empezando a conquistar otro destino tan importante como es Taiwán. ¿Cuántos se están enviando en esta primera tanda y existen cortes específicos que se están mandando? Son dos, en principio son dos contenedores y sí hay cortes específicos. Yo no tengo esa información de manera tan precisa del mix de productos que se cerró con Taiwán, pero la información que me dio Ricardo Alonso, que es el gerente general de UPISA, es que sí esos embarques son con un resultado positivo, ¿verdad? Porque durante el año de 2022, UPISA hizo muchos embarques com resultado negativo para lograr sacar o excedente de carne que teníamos no mercado. Então, esses embarques a Taiwan são com resultado positivo. Sí há cortes que são cortes especiais que pidieron los importadores de Taiwán. Eso, doctor, realmente positivo dentro de todo. Ahora la cuestión del cupo, de no tener límites, puede ser bueno y malo, en el sentido de que dependemos ya de nuestra capacidad de producción para poder abarcar toda esa necesidad, ¿no? Eu vejo com muito buenos ojos isso, Davi, porque se miramos a carne bovina, eles arrancaram em etapas 1.000 toneladas, 5.000 toneladas, 20.000 toneladas, neste momento têm cupo ilimitado. Então, é lo que se genere de negócios entre ambos países, não há techo, ¿verdad? Eu vejo de maneira muito positiva isto, ¿verdad? Porque nos dá, como comentaste al início, nos dá a possibilidade de que podemos seguir crescendo. O hecho de que não temos um limite para exportar a um país que hoje tem capacidade de comprar 10 vezes nossa capacidade exportável, é um dato muito positivo. Qué bueno. Doctora, a grandes rasgos, esa auditoría, cuando terminaron las negociaciones, con qué vista, con qué visión se quedaron los taiwaneses en torno a nuestra calidad, en torno a la carne porcina? Davi, quando eles estuvieron aqui em maio del año pasado, haciendo la auditoría, y nosotros, ellos se fueron, la última información que tuve del grupo de auditores, yo tuve con ellos, presenté todo lo que era la cadena porcina, todo el trabajo que venimos haciendo como sector y cómo nos manejamos como granja, etcétera. Tuvimos toda una tarde juntos en Senaxa, en Encarnación, y nosotros salimos con un 5 felicitado, David. Los auditores fueron muy contentos con todo lo que pudimos demostrar. El sector oficial también espectacular, porque todas las demandas que tuvimos como país, Senaxa en el momento respondió. Cuando nos objetaron con relación a peste porcina africana, nosotros Senaxa hizo todo un monitoreo, un sangrado con más de 500 muestras. Entonces, fue algo muy al tiro. Entonces, ellos no tuvieron ninguna objeción. Ellos salieron de aquí y nosotros sabíamos que seríamos habilitados. Era solo una cuestión de que se cumplan los tiempos, las cuestiones burocráticas, diplomáticas, en fin. Pero ellos se fueron con una visión muy positiva de lo que es nuestro sector.
Qué bueno eso, doctor. Este hecho, lo que estamos compartiendo ahora es doblemente positivo y meritorio, entendiendo que si damos un poco de contexto, antecedentes, el sector porcino a nivel país no estaba pasando bien en los últimos años. Habíamos conversado el año pasado con usted, doctor, en torno a la realidad. Muchos estaban abandonando ya el rubro, lastimosamente, por los costos de producción que estaban trabajando a pérdida en muchos casos, ¿no? Sí. Esta realidad, David, lastimosamente sigue, ¿verdad? Nosotros cerramos el año de 2022, que fue el peor año de la historia de la porcinocultura del país. Ojalá que sea el último. Tuvimos pérdidas muy grandes, pérdidas acumuladas que possivelmente tendremos que ter 2, talvez 3 anos em recuperar. Golpeou muito o setor, muitas granjas medianas e pequenas cerrando. Se estão mantendo los proyectos más grandes, donde hay un poco más de respaldo, hasta de múltiples actividades que tienen esos productores. Y hay un déficit bastante grande en lo que son los resultados. Nosotros como Granja San Bernardo, tuvimos un prejuicio inmenso, ¿verdad? En conversación con otros productores de nuestro gremio, la conversación es la misma. Mes de diciembre tuvimos un pequeño incremento de precio, lo que hizo con que pudiéramos llegar ya muy cerca de lo que es el costo de producción por el precio del cerdo vivo. Entonces, yo imagino que 2023 nosotros arrancamos ya muy cerca de tener un empate técnico y con expectativas del mercado taiwanés, con expectativas de Uruguay, que viene creciendo las exportaciones a Uruguay, con buenos resultados también para la industria. Entonces, uh, estamos muy optimistas para el año 2023, pero te soy sincero, David, que el grande optimismo estaría para el segundo semestre, donde entrarían el maíz de la nueva cosecha, la soja de la nueva cosecha, porque los números que tenemos hoy de costos de maíz, de soja, en fin, hasta mes de junio, julio, están fijados. Tenemos ya un costo definido de ahora hasta el medio del año. E não há uma expectativa muito grande de que tenham um incremento de preço muito significativo no mercado interno. Então, a não ser que as exportações tomem um rumbo muito diferente de lo que se está esperando e com preços muito superiores, nós tendremos um primeiro semestre todavia muito apretado, con un costo bien al límite, el costo de producción con el precio de venta, y estamos con la expectativa de que Taiwán se genere más negocios, que a partir del segundo semestre tengamos la negociación también del tema de los aranceles que tenemos con Taiwán, que hoy tuvimos la habilitación, pero no estamos libres de los aranceles. Entonces, nuestra expectativa está para el segundo semestre, David. El primer semestre, creemos que vamos a volver a respirar sin aparatos, talvez salir de terapia, pero no para tener resultados muy positivos. Muy importante nos menciona, doctor, entonces para tener en cuenta, el primer semestre estaríamos empatando y ya empezando a generar un poco más de margen a partir del segundo semestre. Ahora, hablando un poco a corto plazo, doctor, ¿cuál es el potencial que tiene nuestro mercado para exportar a Taiwán? ¿Cuál es el promedio? ¿8.000, 10.000, 15.000 toneladas quizás? En 2023, David, nosotros podríamos, sin exportar podemos dizer que o potencial de exportação
que vamos tener para 2023 sería de 8 a 10 mil toneladas, no más que esto. Eso sería un límite para que no desabasteçamos el mercado interno y que hagamos que el precio suba mucho, que el consumidor final tenga que pagar un precio muy alto por la carne. Sabemos que también si esto pasa y estamos muy cerca del precio de la carne bovina, hay una preferencia cultural del paraguayo en el consumo de la carne bovina, pero 2024, yo sí creo que podríamos llegar a las 12, 13 mil toneladas, 2025 superar las 15, tal vez llegar a las 20 mil toneladas. ¿Por qué? Porque hay proyectos en marcha, hay proyectos que están arrancando ahora en 2023 y que estarían solamente en su potencial máximo en 2025. Entonces, y también va a depender mucho de lo que acontezca durante el año de 2023, que si hay, ojalá que yo esté equivocado y que tengamos un mercado un poco más aquecido para las exportaciones y por consecuencia un mercado interno con un mayor consumo, con un precio un poquito mejor, y que hay muchos productores con potencial de reactivar sus proyectos, productores, granjas de 200, 300, de 500 madres que han cerrado o que han disminuido su producción a un 50%. Entonces, esos productores volviendo a producir los nuevos proyectos, llegando a su cupo de producción y con una buena perspectiva, hay mucha gente que tenían proyectos de desarrollo de granjas y que están en stand-by en este momento y que volverían a activar. Entonces, yo me imagino que hasta 2030 es la expectativa que tengo, David, que nosotros podríamos duplicar el número de matrices instaladas en el país. Y esto nos llevaría a una capacidad exportable de más de 50 mil toneladas. Esa es una expectativa positiva, doctor, y esperemos que se cumpla. Hablando un poco de abastecimiento, ¿cómo viene el hato porcino en este último año y cómo se está manejando justamente esa delicada correlación entre los niveles de producción y el hato? David, el hato porcino, si hablamos, yo puedo hablar con un poco más de propiedad de lo que son nuestros asociados, ¿verdad? Del sector industrial. Uh, Nosotros tuvimos una quiebra, ¿verdad? Del número de productores y de producción que no fue tan grande, ¿verdad? Fue alrededor de 8%. Pero en contrapartida tenemos nuevos proyectos. Hay proyectos de oleaginosa Rats, que tuvo prácticamente una duplicación de su capacidad de producción. Hay el proyecto de Cooperativa Colonias Unidas, que es un proyecto grande de más de 6 mil madres y que ya tiene hembras alojadas, ya tiene hembras servidas. En el mes de fin de febrero, início de março, empiezan los nacimientos de esa granja. Entonces, todavía en 2023 entrarían animales en el mercado interno ya, o también para la exportación. Entonces, hay un crecimiento que ya estaba proyectado pré-pandemia, pré-crisis que estamos viviendo. Entonces, proyectos que ya estaban en marcha y que no podrían parar, no había como frenar. Pero sí hubo una disminución muy grande de esos productores menores, productores que dependían de compra de balanceado listo, que no tenían una infraestructura de producción de su propio alimento, o tenían menos tecnología, o productores menos eficientes, porque en un momento de crisis
el productor que es más eficiente, que tiene más resultados, es el que tiene la posibilidad de sobrevivir. Entonces, esto fue yo digo así que fue una selección, entonces, mismo productores pequeños, pero eficientes, lograron mantenerse, porque si no, tenían resultado positivo, pero su resultado negativo no era tan grande, porque producían mucho, muy, muy buenos números o técnicos, ¿verdad? Pero hay una disminución, de forma general, hay una disminución del lato en el país, pero la capacidad exportable, David, nosotros no perdimos absolutamente nada. Todo lo que son los proveedores de frigorífico PISA no han dejado de criar un cerdo siquiera y al contrario, están en pleno crecimiento. Entonces, la capacidad exportable eh, no está afectada por la gran crisis que tuvimos, a no ser que esto se mantenga por un año más, entonces van a haber muchos productores, inclusive productores grandes, doblando rodillas si no hay una intervención, un apoyo del Estado para que podamos mantenerlos vivos. Sí, ojalá que no pase, no quiero ni hablar, ¿verdad? Si no, sería un verdadero desastre realmente. Categóricamente, pero es muy importante esa aclaración que nos hace, doctor, en torno entonces a la condición de la oferta exportable que tiene nuestro país. Entonces, redondeando, doctor, para no quitarle más tiempo, ya en estas semanas más estaremos mandando nuestra primera tanda de embarques, 2 embarques, me decía, de UPISA a Taiwán, y con esto ya arranca, esperemos, esta relación comercial que, bueno, vaya creciendo de forma exponencial también. Así mismo, esses son los primeros de mucho. Hay varios compradores interesados. Cuando yo estuve en Taiwán con la misión del gobierno para la apertura del mercado, ya tuve reuniones con algunos exportadores que al mismo tiempo ya contacté con o PISA. Ellos hicieron contactos con varios importadores más de carne. La semana antes de Navidad, contactó conmigo el embajador de Paraguay en Taiwán, diciendo que estaba haciendo todo un lobby buscando los importadores. Hay una página donde nosotros estamos cargando los datos y los cortes que tenemos disponible, en fin, para que eso esté a disposición de todos los importadores de carne de Taiwán. Entonces, se están armando negocios, este es el inicio, ¿verdad? De muchos negocios que yo creo que acontecerán con Taiwán. Y también, como mencioné, Uruguay está cada día ampliando las compras. O PISA bajó en Uruguay ahora de manera muy fuerte, muy consistente. Ellos tienen les encanta la carne paraguaya porque también viene de un solo proveedor. El estándar de la carne que llega es diferente del estándar de la carne que llega de Brasil, que viene de diferentes industrias, con diferentes tipos de cortes, el mismo corte de diferentes maneras, y acá nosotros tenemos todo bien estandarizado. Entonces, yo creo que no debemos dejar, por ejemplo, los otros mercados por la apertura de Taiwán. Y algo que yo costumo mencionar es que nosotros vamos a seguir buscando abrir más mercados para no estarmos dependientes de un solo mercado como estábamos de Rusia hasta 2019, y que cuando cerraron las puertas para nosotros, nos quedamos prácticamente huérfanos y teniendo que buscar cualquier mercado que acepte comprar, que nos habilite por nuestro estatus sanitario, independiente del precio que están pagando para que podamos sacar carne. Entonces, nuestro objetivo es fortalecer esta alianza con Taiwán por la hermandad que existe en las dos naciones, seguir fortaleciendo Uruguay y abriendo nuevos mercados, que es fundamental para que nosotros podamos sostener este crecimiento de la cuenca, David.
Definitivamente un año ser desafiante, muchos factores que también están jugando de por medio, pero todo se encamina hacia el lado positivo en el ámbito porcino. Doctor, queremos agradecerle por su tiempo, realmente muy amena la charla, importantísimo este pantallazo que nos está dando en torno a lo que se viene para este año, desearle muchísimos éxitos y como yo siempre le lo digo, esperando que no sea la última entrevista. Así mismo, David, muchísimas gracias. Una vez más agradeço por la oportunidad y ojalá que nosotros podamos volver a charlar muy pronto y con excelentes noticias. Esperemos que así. Doctor, le mandamos un gran saludo. Muchas gracias. Bien, así lo tenemos con nosotros, señora, señor, en vivo, en directo, el doctor Hugo Schafrat, él es representante de la Asociación de Criadores de Cerdos del Paraguay, hablando un poco de lo que se viene para este año 2023, año de conquistas para el sector porcino, que va a empezar a enviar a Taiwán, Uruguay se está fortaleciendo y, ¿por qué no?, otros mercados que también pueden ir llegando en medio de este trajín, no dejando de lado tampoco la carne bovina, que por supuesto está conquistando otros mercados. En fin, sumando y restando, año muy positivo para Paraguay y para las industrias en general. Con esto, momento de hacer la pausa, usted no se desprenda, porque a la vuelta seguimos compartiendo mucho más aquí por las pantallas de 5 Días Televisión. Tenemos 36 grados, hacemos un corte, volvemos enseguida.